tardes a todos los habitantes de este sector de La Paz. Sector de La Paz y el Tripero. La paz del Eterno Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, sea con cada uno de ustedes en esta hora. Venimos a predicar el Evangelio del Rey de Reyes y Señor de Señores, del único, del uno y único y verdadero Dios y la vida eterna. Vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo 43. Por favor, tome su Biblia, la que tenga. Dios habla hoy, Reina Valera, cualquier versión, la de los testigos, cualquier versión bíblica. Isaías 43 le va a decir lo mismo. Isaías capítulo 43. Ahora así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, el eterno Dios suyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense, hágase en iglesia, a una a todas las naciones, y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice el Eterno, y mi siervo Yehoshua, Jesús de Nazaret, que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo el Eterno, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice el Eterno, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice el Eterno, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia, e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo el Eterno, Santo, vuestro Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice el Eterno, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo.
mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará este pueblo. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios. Sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Queridos oyentes, cristiano, católico, pentecostal, trinitario, testigo, estamos predicando la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores a su pueblo Israel. Todas las promesas que han sido dadas a su pueblo están en las Sagradas Escrituras y usted puede leerlas. Tómelas, que son para usted, para las ovejas perdidas de la casa de Israel que Jesucristo vino a buscar, de todas las religiones y de todas las naciones y pueblos donde estén. Padre Santo, eterno Rey de Reyes, Señor de Señores, yo te doy gracias en esta hora por aquellos que están escuchando, Señor. Quebranta corazones, Yehoshua, Jesús de Nazaret. Que tu espíritu de santidad haga la tarea que está decretada hacer, Padre Santo, en esta hora. Reprende al adversario, reprende todo espíritu contrario a tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Yehoshua, nuestro Mesías. Por la fe de Yehoshua, de Jesús de Nazaret, y en el nombre de Jesús de Nazaret, predicaremos la palabra que es sobre toda palabra el pan vivo, el pan que descendió del cielo, se hizo carne y se hizo letra. Aleluya, gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer la Biblia. Tenga su Biblia en mano, por favor, para constatar lo que en esta tarde se va a hablar. Usted lo va a constatar en su Biblia. Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Y a partir del verso 1. Gloria al Señor Jesús. Mateo capítulo 25 y a partir del verso 1. Queremos darle un saludo cordial a la comunidad en el nombre de Yeshua, nuestro Salvador, Jesucristo de Nazaret. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite,
Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Aleluya. 5 vírgenes insensatas y 5 vírgenes prudentes. Siempre digo que voy a tratar de ir despacio, porque la idea no es leer por leer. La idea es que usted allá en su casa, en su lugar, tome la Biblia, le preste sus 5 sentidos. Si tiene 6 sentidos como las mujeres, présteselos también, para que pueda comprender lo que hoy la palabra de Dios quiere comunicarle. No somos nosotros, somos simples siervos del Señor. La parábola está hablando de 10 vírgenes que están esperando a su Señor, a su novio. Y habla de 5 insensatas. ¿Qué querrá decir la palabra insensata? En el diccionario de la internet aparece la persona insensata como aquella que ignora o desprecia la sabiduría de Dios, hablando bíblicamente, y que actúa con falta de discernimiento, moralidad y prudencia. Persona prudente, caso contrario a la insensata. La persona prudente es aquella que tiene capacidad de discernir y aplicar la sabiduría y la justicia de Dios en su vida. Son 2 personas totalmente contrarias, pero aquí en la lectura bíblica el escritor las muestra que son un solo grupo. Por eso necesito que usted vaya pensando y se vaya ubicando. ¿De qué está hablando la parábola? El Señor Jesús habla en parábolas, y muchas veces, o la mayoría de las veces, son cosas irreales que tienen un sentido real. Son historias que quieren dejar un mensaje. Esa historia muchos la han tomado para sacar conclusiones y hacer estudios que no vienen al caso, porque esta historia es... Aquí la Biblia está hablando de un matrimonio, de una boda, lo que usted conoce como un matrimonio. Lo que pasa es que hay que comprender que la Biblia que usted tiene en su casa, llámese Reina Valera, como se llame, es de un contexto hebreo.
Esto no es de un contexto colombiano, no son tradiciones colombianas. Cuando la Biblia menciona ciertos acontecimientos, ciertas costumbres, son hebreas. Porque la Biblia, Antiguo Testamento, es escrito en hebreo, arameo, y el Nuevo Testamento es escrito en griego. Por eso tenemos que tener esto en cuenta. La boda hebrea, la ceremonia hebrea, se firma un contrato que la Biblia llama, según el hebreo, ketubá, que significa un escrito, un contrato. Entonces, lo que está pasando aquí es que hay un matrimonio, hay una boda por realizar, un contrato, un compromiso entre el novio y la novia, pero el matrimonio no se realiza como lo hacemos aquí en nuestro entorno o en cultura. Si usted averigua un poco en ese contexto, en esa historia, el esposo, o mejor dicho, el novio y la novia firman el contrato, lo leen, pero el novio se desplaza, se va. El novio se va a preparar el lugar, la morada para su novia, para su esposa. Este acontecimiento va a tardar meses o inclusive un año o más. La esposa, la novia, mientras tanto, está en un tiempo de preparación. La novia se está preparando, está esperando al novio y tiene, en este caso, 10 acompañantes. Dios lo bendiga. Acompañantes que son las 10 vírgenes que nombra la parábola. Porque el esposo se fue a preparar el lugar a la casa papá de su padre. Eso dice la historia bíblica. Usted lo averigua, eso es una boda hebrea. La Biblia es una historia de amor. Es una historia de amor entre Dios y el pueblo, o su iglesia, como usted lo quiera llamar. Es lo mismo, que viene a ser su esposa. El Señor, usted ya se comprometió con el Señor. Llámese de la religión, no interesa en el momento. Esta palabra es para el que tenga sed, para el que tenga necesidad de Dios y para el que está esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero es allí donde necesitamos ver cómo estamos esperando al novio, cómo estamos esperando al que decimos que es nuestro esposo. Si somos la iglesia del Señor, somos el pueblo de Dios, tenemos que conocer cómo es que hay 5 vírgenes esperando al Señor y hay 5 que dicen que lo están esperando, pero la parábola dice que no tenían sus lámparas cargadas, no tenían aceite en sus lámparas, mientras que 5 de ellas sí tienen aceite. Y por eso cuando se oye que viene el novio, las insensatas que acabamos de leer, que es la persona que desprecia, que rechaza la sabiduría de Dios, se pierde en la boda. Eso parece a simple lectura una película de romance, pero créame que es la realidad porque es Jesucristo mismo el que está hablando. Las 5 vírgenes insensatas, o mejor las 5 vírgenes prudentes, haciendo recorderis de lo que es la persona prudente, es la que tiene capacidad de discernir y aplicar la sabiduría y la justicia de Dios en su vida. Yo quiero trasladarme un poco para que usted vea que lo que estoy hablando no es invento mío.
Vamos a leer libro de Juan. Juan 14, verso 2. Mire la comparación que hace Jesucristo en la parábola. Y mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué está haciendo ahí el Señor? Se fue a preparar lugar para su esposa. Porque dice, y si me fuere y haré el lugar, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El esposo que se fue para la casa de su padre, como les estábamos explicando que dice la voz en el contexto hebreo, el esposo hace 2026 años fue arrebatado a los cielos. Hace 26 años, 2026 años, estamos esperando la venida gloriosa de nuestro esposo, de nuestro Salvador. Pero hay 5 vírgenes esperándolo con la lámpara llena de aceite. Y hay 5 insensatas esperándolo. ¿Pero de qué manera? Ese aceite no significa nada más que aceite, porque es verdad. Porque cuando el novio viene en la boda, entonces la costumbre es que la novia y las vírgenes salen a recibir al esposo, que puede llegar probablemente de noche. Eso dice la Escritura. Nuestro Señor va a venir como ladrón en la noche. Entonces tenemos que tener la lámpara encendida, por boda que se va a celebrar, las bodas del Cordero. Creo que estamos en el contexto. Entonces hay 5 que no tienen aceite en la lámpara, y por eso cuando el Señor viene, las prudentes le dicen, no, vayan y compren para que no nos falte ni a nosotras ni a vosotras. Y cuando las insensatas fueron a comprar, llegó el marido, llegó el esposo y se cerró la puerta. Cuando volvieron, el esposo les dijo, de cierto os digo, conozco. Palabras duras para alguien que está esperando celebrar una fiesta, pero cuando llegue el dueño de la fiesta, cuando llegue el novio mismo le va a decir, no os conozco. Mateo 7, 21. Mateo 7, 21 nos dice lo mismo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que los cielos. Entonces vamos a hacer una pequeña intervención aquí. El día de hoy se habla supuestamente de Dios en cualquier cantidad de lugares de la iglesia. Pero cuando la Biblia dice aquí que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, porque dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Otra vez las mismas palabras, nunca os conocí. Pero lo raro es que aquí el escritor o la palabra está diciendo, Señor, en tu nombre hicimos milagros,
En tu nombre bautizamos gente. En tu nombre predicamos. En tu nombre le hablamos a la gente. En tu nombre hablamos. Y lo raro es que el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de iniquidad o practicantes de iniquidad. Esa iniquidad a veces la tenemos solamente como ingerir bebidas alcohólicas o hierbas o decir vulgaridades o robar. Querido cristiano que me escucha, querido amigo, comunidad en general, la idea es que usted hoy escuche la palabra y la escudriñe y mire cómo está su lámpara. Si usted es una iglesia insensata, si es una virgen insensata, o si es una virgen que está con la lámpara llena de aceite. El Señor, nuestro Dios, tiene unos estatutos, unos mandamientos, unas ordenanzas para su novia, porque la novia que se queda esperando a que el novio prepare la morada en casa de su padre, no está de cualquier manera, no puede estar relajada, porque el novio va a llegar a la hora que que ella no piensa, por eso tiene que tener la lámpara lista. El Señor, Dios, como usted lo conoce, tiene unas ordenanzas y unos mandamientos que las vírgenes insensatas tienen olvidados. Unos mandamientos que se llega a la desfachatez de decir abiertamente muchas veces que hay ciertas palabras y ciertos mandatos que nosotros no debemos cumplir o practicar. Es allí donde la parábola ilustra a vírgenes, a iglesias, a personas, a líderes insensatos, que dice que el insensato no practica la justicia de Dios, y es verdad, porque la justicia del hombre es darle a cada quien lo que se merece según su misma justicia o su misma ley, pero la justicia de Dios es guardar sus mandamientos, caminar en su palabra. Esa es la justicia de Dios. La Biblia dice en el Salmo 119, 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Entonces, hay vírgenes, personas, iglesias, esperando supuestamente al novio. Lo estamos esperando, son las palabras. Pero yo le quiero preguntar hoy, ¿cómo lo está esperando? Diciendo dos pueblos, que hay un pueblo y una iglesia diferentes, que hay unos mandamientos como el día de reposo que sí son para los israelitas, y los otros 9 sí son para la iglesia. Un enredo que no concuerda. Porque los mandamientos del Señor son eternos. En Deuteronomios capítulo 4, versos 1 y 2, el Señor ordena por medio de Moisés que cumplamos sus mandamientos, sus palabras, y que no nos desviemos, ni le pongamos ni le quitemos, para que tengamos vida. Hay leyes, hay fiestas, hay decretos que están en la Biblia que usted está leyendo en estos momentos y que le predican por donde quiera. Pero hay algo muy curioso. La Biblia dice que el Señor viene como
en la noche. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Abra su Biblia, no tenemos afán. Abra su Biblia, mi señora, mi señor que está escuchando. No es nuestra intención incomodarle. Nuestra intención es que usted escuche la palabra, que salga de la religiosidad. La religión no salva a nadie. Ninguna religión puede salvar al ser humano. Ninguna nación puede salvar al ser humano. El Evangelio salva al ser humano. ¿Qué es el Evangelio? La palabra de Dios completa, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso nos gusta leer toda la palabra. No, es que a mí no me gusta leer Génesis, eso ya pasó. Pero es que de ahí venimos nosotros. De ahí venimos nosotros, y si no tenemos en cuenta las profecías, la historia de nuestros ancestros, de los israelitas, vamos a seguir enredados. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, nos da un poco de ilustración acerca de la venida del Señor. Hermanos, acerca del tiempo y del momento, no necesitáis que os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Oiga bien, por eso las vírgenes tienen la lámpara llena de aceite, porque el Señor va a venir como ladrón en la noche, el novio, el esposo de la iglesia, del pueblo de Dios. Porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos repentina destrucción, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Aquí hay una palabra preocupante, porque cuando leemos en las iglesias que entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, siempre nos queremos referir a las personas que no han sido bautizadas. Pero aquí estamos leyendo la Biblia, no estamos atacando ni acusando a nadie, simplemente estamos predicando lo que dice la Biblia. Yo creo que es mejor saber una verdad a tiempo, así esta duela, que vivir engañado con una mentira que me va a llevar a un lugar o a un destino no esperado. Cuando dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, se está refiriendo a esas vírgenes insensatas. ¿Por qué? ¿Por qué no se está refiriendo a los que llamamos inconversos? Porque el inconverso no hace parte de las 10 vírgenes que están con la novia. El inconverso no hace parte del grupo de Mateo 7:21 que dice, Señor, en tu nombre profetizamos y en tu nombre echamos fuera demonios. Porque los inconversos echan fuera demonios, ni oran, ni asisten tanto a las iglesias, ni hablan en nombre de Jesucristo. Lo raro es que el versículo, léalo ahí en Mateo 7:21 en adelante. El Señor allí está hablando con un grupo que supuestamente quería entrar a las bodas del Cordero. Pero vaya sorpresa cuando el Señor les dice, apartaos de mí, hacedores de iniquidad, transgresores de la ley, transgresores de la Torá. ¿Qué es eso de la Torá? El aceite que no le queremos echar a la lámpara,
La Torá, una palabra muy rara, porque nunca nos la han enseñado. No es algo diferente a la ley de nuestro Salvador, de nuestro Dios. En la ley, en la instrucción de Dios, están los famosos mandamientos. El mandamiento que hoy está olvidado, el Señor sabía, por eso dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Porque ya el Señor conocía las denominaciones que lo iban a pasar por alto, los pueblos que iban a transgredir su ley. Por eso les dice, apartaos de mí, transgresores de la ley. Lo que pasa es que cuando escriben en la Biblia hacedores de maldad, entonces la gente se enreda y dice, no, eso es para los inconversos. Pero les repito, el inconverso no predica en el nombre de Jesús. Cuando ahí el Señor está hablando de los que supuestamente estamos esperando al Señor o están esperando al Señor, pero están esperando con la lámpara sin aceite. La Biblia, no nos cansamos de decir, la Biblia declara que es pecado. En todas nuestras transmisiones, en todas nuestras reuniones, en todas las aplicaciones, no nos vamos a cansar de decir hasta que el Señor nos preste la voz, la salud. El pecado es transgresión de la ley de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Entonces, yo no me canso de decir esto. Si su líder no le ha enseñado qué es pecado, aproveche la transmisión, no para hacernos propaganda, sino para que usted escudriñe, usted que está esperando al novio, que está esperando al esposo, que dice me voy con él, que de pronto no nos vaya a pasar como a las vírgenes, que el novio les diga, cierre la puerta y diga, de cierto os digo, no os conozco, por transgresores de mi ley. Eso sería muy triste. Por eso estamos predicando el Evangelio. No para que nos vean, sino para que oigan la palabra de Dios. Mateo 5, 11 y 12. Libro de Mateo capítulo 5, versos 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué bueno hablar con gente inteligente, intelectual, gente prudente. Yo quisiera preguntar aquí públicamente, por eso está la transmisión, para que usted pregunte. Si usted es un creyente que no pregunta nada, es un creyente condenado a perderse las bodas del Cordero. Porque si usted no pregunta cómo se debe de usted de vestir, cómo debe caminar para ir a las bodas, entonces, ¿cómo va a llegar? En una fiesta secular, en una fiesta normal, en unos 15, en unos grados, usan determinados trajes y hay una hora de entrada, una hora programada, y usted que quiere asistir a la fiesta, usted pregunta cómo hay que ir vestido. Algunos van vestidos de blanco, otros de azul, qué sé yo, porque usted no se quiere perder la boda. Y si usted no tiene las características, no tiene los requisitos para asistir a la fiesta, va a desentonar y va a ser echado fuera.
Hay unas características para usted entrar en el reino de los cielos. Hay unas características para entrar en el reino de los cielos. Pertenecer a una congregación o denominación. No. Solamente tiene que pertenecer al esposo. Usted tiene que ser la esposa del Cordero. Pero las vírgenes no pueden estar de cualquier manera. Si la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice Jesucristo. Entonces usted se debe preguntar, ¿cuál es la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Pues mi Padre solamente tiene unos estatutos antiguos, una palabra que es desde el principio, una palabra que le fue dada a Moisés y que es eterna. La palabra de Dios es eterna. Entonces, ¿cuál será el requisito? Si dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos, tome su Biblia, lea el Antiguo Testamento, lo que los apóstoles o el apóstol Pablo llama las Sagradas Escrituras, que desde Génesis hasta Malaquías. Vemos qué es lo que hay allí. Desde el principio, el Señor ha hablado por medio de sus profetas. Profeta Malaquías, capítulo 3. Hay una advertencia, hay un consejo aquí en el libro de Malaquías. Malaquías es el último libro de la que de pronto lo encuentre ligero en su casa, el libro del Antiguo Testamento. Mire lo que dice el Señor por medio del profeta Malaquías. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá dar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar, porque limpiará de Leví, los lavará como a oro y como a plata, y traerán al Señor ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio. Ponga cuidado. El Señor viene para juicio. Y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero. Otra vez injusticia. Ezequiel 18 le dice a usted que es justicia de Dios. No teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos, porque yo, Jehová, no cambio. Para los que dicen que el Señor ha cambiado las leyes, que ya no es así, que ya es amar al prójimo como a ti mismo y al Señor y ya, que ya no hay que guardar días, ni fiestas, ni años. Aquí el libro, el profeta, el Señor mismo está diciendo por medio del profeta, yo el Señor no cambio. Sería mentiroso.
Si el Señor cambiara, entonces no tendríamos que estarlo esperando, porque como fuera mentiroso, entonces no iba a venir. Pero es el único que promete lo que cumple, el único. Entonces dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Mire pues, es que la cosa no es de ahora. Desde el tiempo antiguo hay rebeldía en el corazón del hombre. Esto de que no hay que obedecer las leyes o que el evangelio es a partir de San Mateo y que estamos solamente en la gracia y que la gracia pareciera como que nos diera libertad para infringir la ley, eso ha sido desde todos los tiempos. Por eso el Señor está diciendo aquí, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Y dice el Señor, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Eso se dice hoy en día. No, pero es que ¿qué hay que hacer? Yo soy una buena persona. Yo diezmo, yo predico la palabra y yo ya soy bautizado, como me dicen a mí los amigos. Mis compañeros les digo, venga, vamos a leer la profecía, vamos a leer la historia nuestra. No, Aníbal, es que yo ya soy bautizado en tal iglesia, entonces no tenemos de qué hablar, yo ya soy salvo. ¿Será que sí sos salvo, muchacho? ¿Será que sí estás esperando al Señor con la lámpara llena de aceite? Cuando las vírgenes cabecearon, se durmieron todas. Es normal. La historia no hace ningún tipo de acción ni de exhortación porque se durmieron. Lo importante es que cuando despierten, estén esperando al Señor, y eso fue lo que hicieron, prendieron las lámparas para alumbrar el camino, porque el Señor puede llegar de noche. Por eso cuando leemos Tesalonicenses, dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche, y entonces nos llenamos la boca diciendo, lo estamos esperando. Están esperando. Si somos la novia, tenemos que conocer al novio. Y si no lo conocemos, no le vamos a agradar. Por eso nos va a decir, no os conozco, apartaos de mí, volveos a mí. ¿Qué es lo que hemos dejado del Señor? Sus mandamientos. Hermano, ¿cuántos son los mandamientos de Dios? Son 10, 9, ¿cuántos serán? Yo digo que son innumerables. Porque es que no son 10 mandamientos, 10 palabras que hacen un resumen. La palabra del Señor, por donde usted se meta, encuentra cosas como amar a vuestros enemigos, como no hacer acepción de personas, cosas que están. Lo que pasa es que no nos damos a la tarea de leer, porque esta malinterpretada gracia, este aceite falso, yo lo llamaría más bien petróleo, los va a llevar, porque yo no me cuento ahí, no me quiero contar ahí. Yo quiero obedecer a mi Señor y que se cumpla en mí o en nosotros cuando dice, gozaos cuando seáis vituperados por causa de mi nombre. Y es allí donde yo quiero preguntarle, compañero, líder, el evangelio que estás predicando incomoda. El que estás predicando exhorta a la persona. Si ha sido vituperado, o las iglesias cada día se llenan más porque parece que para cada tipo de religión se inventa un templo en estos momentos.
Hay iglesias que se llaman, dizque, salvos por gracia. Hay cualquier cantidad de iglesias, pero pocas obedecen los mandamientos del Señor. Y estamos llenando lugares grandísimos y todo el mundo nos aplaude y todo el mundo nos presta para que hagamos eventos y nadie se incomoda. ¿Será que ese sí es el evangelio que dejó Jesucristo para que predicáramos? ¿Será que sí están siendo vituperados, insultados? Porque la palabra dice que nos gocemos cuando digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Porque tienen que mentir para poder acusarnos. Por eso hasta se niegan a leer la escritura. No, es que yo no necesito leer ahí nada. Yo ya soy salvo. Eso cree usted. Y no estoy hablando simplemente con la persona que no conoce. Estoy hablando con la persona que lee la Biblia. Porque quiero hacer mucho énfasis en la parábola de las 10 vírgenes que están esperando al Señor. Pero lastimosamente la puerta se cerró, porque habían unos que no estaban preparadas, porque sus lámparas no tenían aceite. Y si usted sigue despreciando la instrucción del Señor, la ley del Señor, su oración a Dios también es abominable. Eso lo dice su Biblia en el libro de los Proverbios, capítulo 28, verso 9. Dice que el que aparta su oído para no oír la ley, su oración a Dios también es abominable. Entonces yo le pregunto, usted que anda despreciando ciertos mandamientos, que anda incumpliendo las leyes a conciencia, porque es a conciencia, ¿será que cuando el Señor llame a las bodas, será que usted sí va a entrar? Porque aquí somos reyes, pero mi compañero, que es el más viejo, apenas tiene 50 años. Pero la eternidad, hermano, una eternidad apartado de Dios, yo no se la deseo a nadie. Eso dice la Biblia: apartados de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Por qué? ¿Por qué apartados? Porque aquí tuvimos pues vuestra recompensa o nuestra recompensa. Yo quiero un galardón. Eso dice: vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si tu evangelio moda, se lo he dicho a mis compañeros y lo digo para todo aquel que esté leyendo y viendo, si tu evangelio no incomoda a nadie, no es el evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo declara en el libro de los Gálatas, capítulo 1, verso 10, dice: ¿agrado a los hombres o a Dios? ¿Trato de agradar a los hombres o agradar a Dios? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y entonces en algunas congregaciones queremos agradar al hombre, ponerle luces, humo, para que se amañe, para que no se vaya. Esta palabra no es para criar personas, esta palabra es para salvar almas. El evangelio incomoda para el que anda en tinieblas. Por eso, si usted sigue en tinieblas, yo le invito para que comience a escudriñar la Biblia. No importa los años que tenga en el evangelio, que usted llama evangelio, mejor dicho, en la religión. Y si no ha conocido religión, pues mejor. Tome una Biblia, encomiende a Jehová su camino, arrepiéntase de corazón. No le estoy diciendo que llore, que se dé golpes de pecho, no, que abandone el mal camino, que aproveche la aflicción, porque es allí donde el Señor crea la intimidad para con usted. Es cuando viene la aflicción, abandonamos la palabra que nos puede dar vida eterna.
está tranquilo supuestamente, aunque todos conocemos el sistema que gobierna, el sistema que está preparando el camino del adversario, del enemigo, el que controla hoy en día hasta el alimento. Porque el Señor declara en su ley, en la que usted a veces no quiere escuchar, ¿qué es alimento? El Señor declara qué es alimento para sus hijos, para su esposa, para el que quiere entrar a las bodas. Y hemos llegado al punto donde hablaba hace poco con una amiga y me ofrece carne de cerdo, una muchacha de una iglesia. Entonces yo le tengo que decir, mujer, pues evangélica, la Biblia dice en Levítico que el cerdo no es alimento para nosotros. Y me dice, ay, ¿cómo así, hermano? Es que esa carne como es de buena. Y se echó a reír y ya. Pero estamos esperando al Señor. Pero el Señor no se fija en eso. Eso decimos, no, el Señor no le pega a esas cosas. No, el Señor dice mi ley. No hace acepción. No hace distinción. Es la ley, es la ley. Por eso, hermano, el Señor declara lo que es alimento y hoy en día el sistema le mete el cerdo hasta en la gelatina. Hasta en la gelatina está el cerdo. Y en el televisor le dicen, come más carne, pero que sea de cerdo. Y lea la Biblia ahorita que se acabe la transmisión. Levítico capítulo 11 le dice que el cerdo no es alimento apto para los hijos de Dios, ni el bagre. Las vírgenes prudentes tienen aceite en sus lámparas. Cuando yo leo en la Biblia, muchos son llamados y pocos escogidos, me da un poco como de susto, porque es que 50,000 denominaciones cristianas y el Señor dice que solo una es la paloma de Él o la novia, solo una. Y todos queremos decir que somos esa esposa, pero esa esposa no anda por ahí de cualquier manera. La esposa que está esperando al esposo es prudente. La esposa que está esperando a su esposo se mantiene en su ley. La esposa, la iglesia, el pueblo que está esperando ser arrebatado, se mantiene en su palabra. Así la mujer está en contra, así los hijos estén en contra, así el patrón esté en contra. Eso tiene claro quién es su esposo. Le da la salud, Biblia, y comienza a la bestia que no le va a una religión fría. El enemigo no le tiene miedo a una cruz, no le tiene miedo a un manto ni a una Biblia, porque el enemigo sabe más Biblia que usted que no la lee. Por eso les lleva ventaja. Y por eso cuando el Señor venga, el enemigo va a estar riendo, porque esas 5 que están supuestamente listas están despreciando su ley. Libro de Apocalipsis capítulo 14. Vamos a leer un poco del Apocalipsis.
Para terminar, para que usted pueda leer en su casa. Apocalipsis capítulo 14. Vamos a leer un poco. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo desde el 1. Con eso terminamos. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Preste atención. El nombre de él y de su padre, de Jesucristo, de Yeshua y de su padre, del Dios Todopoderoso. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Presta atención. Estos son los que no se contaminan con mujeres, pues son vírgenes. Ahí están las vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Oh, aleluya. El evangelio eterno, porque hay evangelios que parece que salieron hace unos cuantos años, pero hoy le estamos predicando el evangelio eterno que está desde Génesis, desde antes de la fundación del mundo. Por eso Efesios capítulo 2, verso 10 dice que somos creados en Cristo Jesús, hechos para buenas obras, las cuales el Señor mismo preparó de antemano para que andemos en ellas. Por eso no nos cansamos de andar en este evangelio. Que nos digan locos, no importa. Que nos digan adventistas, no importa. Que nos digan satánicos, que nos digan lo que quieran. Pero nosotros nos mantenemos fieles en la palabra del Señor, toda. Por eso nos ven raros, pero yo sé que el Señor está guardando este pueblo. Y a usted, querido compañero, lo invito para que haga parte del pueblo de Dios, no para que me siga a mí o a mis compañeros, no, para que deje de desobedecer la ley a conciencia, obedezca la ley de su Creador, obedezca sus mandamientos. Fíjese qué es lo que está predicando, fíjese qué es lo que está hablando. No le enseñe a sus hijos este mal camino, enséñele el verdadero camino. Eso dice la palabra, que instruya al niño en su camino. ¿Y usted qué le está enseñando a su hijo? Déjelo que lea la Biblia y no se la interprete. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Estoy leyendo el libro de Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel les siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas, cuidado, ha hecho beber a todas las naciones del vino de su fornicación y de su furor. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: preste atención, pueblo segoviano. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Palabra del Señor para todo aquel que esté escuchando en este momento.
llámese de la religión que se llame, esta palabra es para usted. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. Mucho cuidado, porque hay unos que dicen que ya entraron en el reposo, que por eso no guardan el día de reposo. Pero aquí me está diciendo la palabra que no entraron en su reposo. Ni de día ni de noche no tienen reposo los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, gloria a Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Qué palabras tan bonitas para culminar. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua, de Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, si usted no quiere ser marcado, si usted quiere escapar de la ira de Dios, ¿cómo piensa que va a llegar a las bodas del Cordero? ¿Cómo cree que el novio va a venir por usted si los mandamientos de Dios son cosa extraña para usted? Oh, por favor, yo quiero orar en esta hora por los cristianos que han escuchado, por el creyente, por el no creyente, por todas las familias, por mis compañeros. Porque si no tenemos los mandamientos de Dios en nuestra frente o en nuestras manos, en nuestro ser, y no estamos guiados por la fe de Yeshua, es imposible entrar en el reino de los cielos. Por eso el Mateo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, no es porque usted predique en una iglesia, llámese como se llame, que usted se va a encontrar con el Salvador nuestro. Es porque usted guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe en Yeshua. Pero esta fe no es colombiana, pues en el contexto hebreo, la fe significa ser fuerza, ni tener una ilusión o idea. La fe significa fidelidad, firmeza, firmeza que a la palabra de Dios, a sus mandamientos. Eso es la verdadera fe. Por eso dice que los que escapan de la bestia, del sistema, de la gran Babilonia, son los que guardan los mandamientos de Dios. Es cierto que usted los conoce como 10, como 1000 diría yo. Esos mandamientos hay que comenzar a leer en la Biblia, que dice al pueblo de Israel, este pueblo es usted, que se perdió entre las naciones, pero hay que leer la profecía. Resulta que no nos podemos cansar. No viene por católicos, no viene por adventistas, no viene por nadie que no sea israelita, pero no es israelita del país, es descendiente de Israel, un hombre que se llamaba Jacob. Por eso la Biblia en Malaquías 3 dice, por eso no han sido consumidos hijos de Jacob. Hijos de Jacob. Jacob engendra 12 hijos con 4 mujeres diferentes, y esos 12 hijos son las 12 tribus que usted conoce como las 12 tribus de Israel. Pastor, evangelista, líder, léalo, enséñelo. Si usted no pertenece a las 12 tribus, no tiene entrada en el reino de los cielos, porque hay 12 puertas en el reino de los cielos, pero cada una el nombre de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y si usted no pertenece a los hijos de Israel, entonces no tiene entrada, no tiene puerta. Aproveche el evangelio que se predica, porque un día no se va a poder predicar el evangelio. La religión la van a predicar toda la vida, pero el evangelio no toda la vida estará con ustedes, pues cuando el Señor venga, hasta ahí es el plazo. Le damos gracias en esta hora, bendito Dios, por habernos permitido traer el mensaje de salvación. Esta palabra, Señor, que incomoda, pero que si alguien la escucha, si alguien la pone por obra en su corazón, yo sé que tú eres
galardonador de los que te buscan y que cumples tus promesas y tus pactos, los cuales tienes con los israelitas que son tus hijos. Y por eso en esta hora te decimos, oh, gracias Señor, gracias querida comunidad. En el nombre de nuestro Salvador Yeshua, les hemos comunicado la palabra del Señor. Aleluya, Maranata, Cristo viene.